una gran tribulación y crisis en todos los sectores, ha calificado la Iglesia Católica de Venezuela la situación actual del país. Responsabilizaron a Nicolás Maduro de la debacle que vive Venezuela y catalogaron de régimen incapaz al gobierno nacional. Carolina Bigot tiene el informe. Como cada año, la Conferencia Episcopal Venezolana se pronunció. Desde hace más de 10 años, los obispos dirigen su mirada al país, calificando al gobierno como el culpable y responsable de la aguda crisis económica y social. El principal responsable de la crisis por la que atravesamos es el gobierno nacional, por anteponer su proyecto político a cualquier otra consideración, incluso humanitaria. Esto no es más que la confesión de la propia incapacidad para manejar el país. Sugieren como urgente líderes que antepongan el bien de los ciudadanos a cualquier otra consideración. Urge en Venezuela una dirigencia política que ponga en el centro de sus reflexiones y de su accionar al pueblo venezolano. Vivimos un régimen de facto, sin respeto a las garantías previstas en la Constitución. En cierto modo resulta suicida seguir insistiendo tercamente en un camino de autodestrucción que se volverá contra sus promotores. Debido a la crisis política y a la falta de liderazgo que también se vive en Venezuela, la Iglesia aclaró que no pretende sustituir en su papel y vocación a los líderes políticos, pues deben ser ellos quienes tomen la rienda para un cambio de gobierno. Y simplemente nos hacemos voceros de un clamor público. Nosotros ciertamente no tenemos la solución en nuestras manos. Nuestra finalidad, como ya sabemos, es evangelizadora y espiritual, pero es necesario que nos hagamos voceros de quien está padeciendo. Además, se expresaron ante la injusta encarcelación de venezolanos que piensan distinto al gobierno. Actualmente, cerca de 300 de ellos permanecen en los calabozos del régimen. Exhortaron al gobierno a tomar acciones inmediatas que garanticen sobre todo la salud y alimento de los venezolanos. Si no lo hacen, que abandonen el poder. Desde Caracas, Venezuela, Carolina Bigot, NTN 24. Durante la rueda de prensa del día de hoy de la Conferencia Episcopal en Venezuela, ocurrió algo inusual. Fue la repentina presencia del padre Lenín Bastidas, párroco de Nuestra Señora de Altagracia de Orituco en el estado Guárico. Veamos esta escena y escuchemos lo que dijo. Y yo le pido a todos los sacerdotes que piensan como yo, que he conversado con muchos y con varios obispos también, que tomemos acciones contundentes y no permitamos que Nicolás Maduro Moros y sus secuaces ladrones corruptos sigan haciendo lo que están haciendo con el país. Nos están dejando morir de hambre. Y de verdad tomen acciones contundentes. Entre eso, abran el canal humanitario, aunque sea a través del Vaticano. Pero no podemos esperar un mes más para que se nos siga muriendo la gente en los hospitales, muriéndose de hambre. Los niños ya no van a la escuela porque no aguantan en las escuelas. Los niños, la comida, monseñor, que le dan a los niños en las escuelas, por lo menos en mi pueblo, basurita, lo peor que sacan. No sé qué negocio tiene el gobierno con los que venden los productos, pero lo peor es lo que llega a las escuelas. Los niños se quejan de hambre, las familias andan como locas por ahí, casi que buscando tratamiento psiquiátrico porque no saben qué hacer. Aguanta un momento, porque yo tuve 2 años para hacer esto. Pasé casi 2 años en un pueblo donde me enviaron, después de enviarme al psiquiatra, porque sencillamente protesté a favor del pueblo venezolano. Y en aquel tiempo solamente estaba profetizando una crisis humanitaria que hoy se ha acentuado. Yo soy el padre caminante, me conocen a nivel internacional por aquellos medios. Y yo lamento mucho tener que irrespetar de esta manera la Conferencia Episcopal. Pero he buscado la manera, vine, traje una carta a la Conferencia Episcopal Venezolana e ignoraron mi carta, nunca me dieron respuesta. Y llevé la carta también al nuncio apostólico y nadie me dio respuesta. Y hoy vengo aquí para decirle que nuestra misión es la salvación de las almas. Y lamentablemente el pueblo se siente solo. Yo vengo de los pueblos pequeños de allá y el pueblo se siente solo, el pueblo tiene hambre, el pueblo está desesperado, el pueblo se está muriendo sin medicamentos. Aquí en Venezuela aparece un falso pastor y los obispos y los sacerdotes nos quedamos callados delante de esto. Aparece un político corrupto y lo dejamos quieto, que alguien deshaga con el pueblo. Y yo creo que llegó la hora, señores obispos, con el permiso, disculpen ustedes, que demos la cara, ya basta de documentos. Los documentos de ustedes son súper especiales, súper hermosos, pero el pueblo necesita una respuesta. Y en este caso, para no extenderme más, y con esto me voy,
Yo lo único que le pido a los señores obispos, a los cuales respeto porque soy sacerdote legítimo, yo soy párroco de Sabana Grande de Orituco, nombrado por Monseñor Ramón Aponte Fernández, y resulta que usted no tiene ni la idea de lo que significa para mí venir hasta aquí, todo el recorrido que tengo que hacer. Y hoy solamente vengo a pedirle algo que le pedí a la carta, señores obispos. Necesitamos aquí en Venezuela, urgentemente, un canal humanitario, pero ya llegó la hora de dejar a un lado eso de pedirle permiso al gobierno para que entre la ayuda humanitaria. Llegó la hora de que la Iglesia Católica, que es la verdadera iglesia de Venezuela y del mundo, la fundada por Cristo, dé la cara y pida respuestas, exija respuestas absolutas. Este es el padre Lenin Bastidas, párroco en Altagracia de Orituco, en el estado Guárico, llamado el corazón de Venezuela. Es el estado que queda exactamente en el centro del mapa de Venezuela. Acciones contundentes, demos la cara, solicita este párroco. Nos acompaña en el estudio Marcos García, el teólogo, periodista, hemos conversado con él en otras oportunidades. ¿Qué significa, bienvenido Marcos, gracias, qué significa acciones contundentes? ¿Qué significa pedirle a la iglesia, necesitamos la apertura de un canal humanitario? No es responsabilidad de la iglesia, es decir, si fuera la iglesia la que lo puede abrir, lo hubiese abierto hace tiempo. Bueno, yo creo y coincido con el padre Lenin y creo interpretar por sus palabras que él está pidiendo que la iglesia se ponga al frente. Yo no sé si ustedes, amigos televidentes, cuando vino su santidad el Papa Francisco a Chile, yo aquí en este programa le hacía un llamado a la Conferencia Episcopal Venezolana y él se lo sigo haciendo como este padre. Los obispos en la Conferencia Episcopal Venezolana, y no con ello desmerito su trabajo, se han dedicado precisamente a lo que estaban haciendo hoy, a leer documentos, a redactar documentos que, como lo dijo el padre, son documentos muy bonitos, son cartas muy hermosas, pero hasta allí. Y la Conferencia Episcopal Latinoamericana, el CELAN, en el año 1992, en Santo Domingo, República Dominicana, donde agrupa a todos los obispos de América Latina, dice, no se puede politizar el evangelio, pero sí se puede evangelizar lo político. Y creo que es tarea de los obispos en su cabeza, comenzando por el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana y por todos los obispos que forman parte de la Conferencia Episcopal Venezolana, que tomen cartas en el asunto y hagan eco de esa Conferencia Episcopal Latinoamericana del año 1992. Y de Aparecida en Brasil en el año 2007, donde habla de armamentismo, donde habla de gobiernos que se juntan con guerrillas, donde hablan de gobiernos que trafican con droga, y para nadie es un secreto lo que está ocurriendo en Venezuela y que han denunciado por este y por diferentes medios de comunicación. Entonces yo interpreto que el padre lo que está diciéndole a los obispos, que no creo que los haya irrespetado, es salgan de aquí. Y es lo que ha dicho el Papa Francisco y es lo que el mismo Jesús haría. Pero te interrumpo por algo, o sea, se le reclama, digamos, a la Conferencia Episcopal Venezolana el hacer documentos, o no el hacerlos, pero complementarlos. ¿Pero con qué? Es decir, ¿cómo se evangeliza la política? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué deben hacer? Mira, el año antepasado yo estuve en Venezuela en varias de las marchas y como religioso, pues fui fraile dominico y como periodista cubriendo marchas, veía siempre, sobre todo, religiosas. Juan Pablo II, y santo de la Iglesia, hablaba de que Latinoamérica es el continente de la esperanza y por eso en el rosario misionero catalogan a Latinoamérica, la simbolizan con el color verde, el color de esperanza. Y habla de que este continente es el continente que le hace frente a la cultura de la muerte. Por ende, los sacerdotes, ¿cómo se puede evangelizar los políticos? Yendo de frente, estando con la gente. Tú nunca vas a ver a un obispo frente a las protestas apoyando a la gente. ¿Sabes por qué? Porque un hábito, un crucifijo evangeliza solamente con verlo. Un hábito religioso es un signo y un símbolo de esperanza en medio de un pueblo que sufre. Es decir,
hacer lo que están haciendo los representantes de la Iglesia Católica en Nicaragua, a quienes hemos visto en la calle, al lado del pueblo? Vimos herido a Monseñor Silvio Báez, por que ejemplo. no es nuevo, que le ha hecho frente. Es que ni siquiera a Irania se le hace frente a un gobierno, se le hace frente a la injusticia, se le hace frente a la indignidad humana. Jesucristo ni siquiera vino a fundar religiones. Jesucristo vino a dignificar al hombre y a decirle a usted y a mí que usted vale como persona por lo que es más que por lo que tiene, sin ideologías ni colores políticos. Y es precisamente eso lo que tiene que hacer la Conferencia Episcopal Venezolana, a ejemplo de lo que está haciendo en Centroamérica Monseñor Silvio Báez, Monseñor Leopoldo, que es el cardenal de Nicaragua. Asumiendo y tomando el reto, porque es un riesgo ponerse frente a un gobierno que tiene armas, que tiene la Fuerza Armada Nacional comprometida con ellos y no con el pueblo, que es el juramento que hizo la Fuerza Armada Nacional en Venezuela, que tiene que ponerse al lado del que sufre, al lado del pueblo. Yo interpreto que el padre Lenín Bastidas lo que hoy hizo frente a los obispos es darle un estrujazo, decirle a los obispos, no podemos seguir sentados frente a una cámara de televisión hablando muy bonito, sino claro, tenemos que tomar acciones. Pero no se puede ser, es decir, no se puede ignorar sacerdotes que están en la calle y que han estado al lado del pueblo, quizás lejos de las cámaras de televisión, por ejemplo, como Monseñor Roberto Líquer, arzobispo de Coro. Quizás en Coro, digamos, no hay cámaras de televisión de los canales internacionales o quizás no hay corresponsales de las mismas plantas nacionales. Pero Monseñor Líquer es un sacerdote, lo veíamos ayer allí en el helicoide, que está con el pueblo, que se monta en un burro y sale a subir cerros para acompañar a la feligresía y para estar al lado. O sea, no se puede generalizar. Sí. No se puede generalizar. Siento que somos un poco egoístas con esto. No. ¿Okay? La Conferencia Episcopal ha sido frontal, lo fue con Hugo Chávez, lo ha sido con Maduro en algunos momentos determinados. Pero tiene que ser un bloque, Irania. No pueden ser 3 o 4 obispos y no pueden ser 2 o 3 sacerdotes de barrio. Tiene que ser un bloque, y lo digo con experiencia. En San Cristóbal, siendo rector de un colegio, me iba a las plazas con el hábito y me decían, lo van a matar, lo van a poner preso. No podemos tener miedo, porque mientras tengamos miedo vamos a retroceder. Marco fue fraile, por eso habla de el hábito, porque pues... Sí, dijimos claro. Periodista teólogo y no dijimos que ha sido fraile. Sí, y precisamente cuando te decía que las religiosas iban frente, fíjate la hermana Esperanza, una salesiana en Caracas el año pasado en medio de las protestas, cómo levantó sus manos y dijo, ya va, yo soy mediadora y puente, pero ser puente y ser mediador no significa que seas muchas veces que calles ante la injusticia. Y aquí lo que se trata y lo que ese sacerdote, pienso yo, trató de hacer es visibilizar a aquellos que teniendo voz no son escuchados, que precisamente es el pueblo. Claro, habla con desesperación el padre Además Lenín, que lleva 2 años. Con la desesperación que tienen los venezolanos Sí. en muchos lugares, lo vemos en Caracas a diario. Imagínense si nosotros vemos en Caracas a la gente comiendo en la basura, si vemos las largas filas de gente buscando medicamentos o buscando algo de comida, imagínense en el interior. Altagracia de Orituco es un pueblo perdido. Donde no hay cámaras. En el interior de Venezuela. Es la desesperación con la que está hablando ese sacerdote. Y hay muchas religiosas en los barrios de Caracas, hay religiosas extranjeras a las que las congregaciones les han dicho, hermanas, las tenemos que sacar. Y hay muchas religiosas, y yo valoro muchísimo el trabajo que están haciendo las religiosas. Pero de nuevo, Irania, aprovecho y no pierdo la oportunidad cada vez que me invitas de decirle a los obispos de Venezuela, por el amor a Dios, tienen que ser un bloque que se sienta, y no que se sienta por pantallar, sino que el pueblo sienta su compañía, que el pueblo sienta que ustedes están gritando por ellos y que ustedes vayan al frente. ¿Por qué este sacerdote le hace el reclamo de decir, no, pero si no es la iglesia la que tiene que generar el canal humanitario? No es la iglesia directamente, pero la iglesia es parte de un Estado. La representación de las conferencias episcopales en los países, las nunciaturas apostólicas, es parte de una política de Estado. Y están allí para precisamente gritar por aquellos que son enmudecidos, por aquellos que los gobiernos armamentistas les tapan la boca. Ahora que reclaman esta posición, renunció hace 2 días Monseñor Urosa Sabino al frente cardenal, al frente de la arquidiócesis. Que ha sido muy crítico. En Caracas. Crítico, pero crítico pasivo.
y a eso quiero ir cuando digamos la cabeza más visible de los sacerdotes en Venezuela, digamos la representación de la iglesia en la capital, ha sido crítico, pero mucha gente le reclamó en varias oportunidades el que no fuera más frontal o más activo. Lo que le está reclamando todo el pueblo. Y eso no significa que tenemos que politizar el evangelio, eso significa que tenemos que evangelizar lo político. A mí siempre me preguntan en las entrevistas, ¿y con qué políticos y con qué gobernantes sueña usted? Como venezolano y como latinoamericano y como ciudadano del mundo. Aquí no se trata de que sea Venezuela, lo sueño para Colombia, que es donde estoy viviendo ahora. Con políticos con temor de Dios y con políticos con una profunda espiritualidad y sentido de la dignidad humana, donde tú seas capaz de no agredir a nadie. Por ejemplo, y lo discutía contigo tras cámaras, ¿cómo agredieron a los sacerdotes y a los obispos en Nicaragua? Dentro del templo. Yo tengo un amigo que es ateo y me dijo, yo estoy absolutamente en desacuerdo con eso, Marcos, porque es un recinto sagrado. Yo que soy ateo, nunca me atrevería a hacer eso. Y eso lo vemos con gobiernos totalitarios. Lo vemos con un gobierno como el de Nicolás Maduro, que le importa nada agredir a una religiosa o a un obispo, insultar a un... Y no porque sean cardenales, sino por dignidad humana y por respeto a una jerarquía que está de tú a tú contigo. Yo sería incapaz de agredir ni verbalmente a una persona que piense y que esté a favor del chavismo por dignidad humana, pero sí soy capaz y siempre lo voy a hacer en cualquier entrevista que me digan que esto es un gobierno que no respeta la dignidad humana y que se burla de cada uno de los venezolanos, tanto de los opositores como los que están con ellos mismos apoyándolos y que todavía los sostienen allí en el poder. Bueno, y como se burla Ortega, por ejemplo, del pueblo nicaragüense, ¿no? Diciendo que no se va, o que lo que ocurrió allí en la iglesia de San Sebastián, decía Rosario Murillo, es la expresión de los católicos o cristianos que apoyan a Ortega y a Murillo. Me parece que es una ironía fuera de lugar. Cuando gobiernos así se dicen cristianos, yo me pregunto, ¿qué concepto tienen ellos de Jesús como hombre y del Cristo de la fe? ¿Qué concepto puede tener una persona de esa que se dice llamar cristiano cuando no es capaz de respetarte a ti con tu condición, sea la que sea, como ser humano? Cuando es capaz de decir, a mí nadie me saca de aquí. Esa es la pregunta. ¿Qué concepto de dignidad humana tienen ustedes? Y de nuevo, Idania, un llamado a los obispos, por favor. Y yo sé que me están viendo en Venezuela y en parte de América Latina, donde nos vemos como NTN 24. Ya es hora, como decía el padre Lenin, de que demos la cara, como cristianos, porque ya hay muchos cristianos que no se están sintiendo representados. Y esto no se trata de que ahora me hago evangélico o testigo de Jehová porque el obispo... No, no, no. Aquí se trata de decir como Cristo, no tengan miedo que yo voy al frente, pero si yo soy representante de una institución política, porque la iglesia también es política, no con la intención de hacer anuncios de partidos políticos, pero sí con la intención de llevar el mensaje teológico de la salvación. El padre lo decía ahí, nuestra misión es la salvación de las almas. En teología, escatología significa el tratado del fin de los tiempos. ¿Con qué cara le vamos a ver nosotros la cara a Dios, si usted es creyente, cuando le pregunte, ¿qué hiciste con los talentos que te di? ¿Te puse de obispo frente a una iglesia? ¿Clamaste por tu pueblo? ¿Cuál es tu respuesta? Yo le preguntaría eso a los obispos. ¿Ustedes se sienten responsables con un pueblo que está sufriendo? Sería interesante que nos respondieran. Marcos García, teólogo, periodista, gracias por acompañarnos, Marcos. A ti siempre por la invitación.